un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la historia. Pero yo quiero decir que uno nunca llega atrasado con una efeméride, porque si no le calza la efeméride, busca la que viene más cerca. Por ejemplo, se están celebrando Andrés Kalavsky durante el fin de semana que ya pasó. Seamos honestos. Sí, la gente andaba celebrando que se murieran los escritores. No que se murieran, se recordaba el día en que murieron Cervantes y William Shakespeare. Que no murieron el mismo día, murieron la misma fecha de dos calendarios distintos. Bueno, lo que sea. Entonces, Andrés Kalavsky aquí, entre un poco por llevar la contra y también porque no calzaba en los tiempos, no hizo la efeméride de William Shakespeare cuando correspondía y se buscó otra. Tú esto de que no aclare que oscurece no pegó en ti, ¿eh? A mí me importa decir que un 26 de abril, es de las pocas cosas que sabemos, un 26 de abril, Juan, casado con María, fue a bautizar a su hijo, Guillermo. Juan se dedicaba a hacer guantes. Una profesión bastante buena. Juan, ¿En qué sentido? Era buena, una profesión respetable, daba para vivir, para criar hijos. Tu hijo iban a ir al colegio público de por ahí. Se metía en política también, Juan. O sea, Juan se metía, es que Juan era aspiracional. No era con los puros guantes. No, Juan tenía aspiraciones. Él quería llegar a ser noble y cuando pudo compró un pequeño título nobiliario de bajo rango que le permitía, pues, tú sabes que en esa época había mucha discusión sobre lo que se podía usar y lo que no según la escala social. Claro que sí. No como ahora, que todos somos tan libres para vestirnos como queramos. ¿Sí, para vestirnos? Bueno, depende. ¿A cuántas cuotas? Hasta que salimos a la calle. Yo además. por 3 cuotas uno tiene cierta libertad. Pero en fin, sigamos con el papá de William Shakespeare. Claro, entonces Juanito Shakespeare, casado con Mary Arden, era este señor que fabricaba guantes. Entonces podemos suponer razonablemente que Guillermo, que William Shakespeare, supo algo de cómo se fabricaban los guantes. Ajá. ¿Sí? Le fue bien, después le fue bien mal, después le fue súper mal. Terminó bastante caído en desgracia su vida, John Shakespeare. Sí, lo que pasa es que también estaban las cosas religiosas, ¿no? Lo que pasa es que él era más bien de un grupo de gente que tendía al catolicismo. Exacto. Y resulta que hacía poquito que Inglaterra más bien había cortado relaciones con el Papa. Tanto que se había devuelto al calendario juliano y no tenía el calendario gregoriano, por eso no coinciden los calendarios de Cervantes y de Shakespeare. Entonces, pero le dio una buena crianza a su hijo, al parecer. William Shakespeare, bautizado un 26 de abril de 1564 en la parroquia de Stratford-upon-Avon, fue al colegio público de por ahí, que es la base de por qué la gente cree que Shakespeare no es Shakespeare. ¿Por qué? Porque hay toda esta discusión de que no, ¿cómo Shakespeare va a haber creado todas estas obras? Si no era noble, no tenía la educación que se requiere. Ah, tú dices que en parte es una cuestión clasista. Por supuesto. No, bueno, pero siempre... casi siempre todo termina ahí. ¿Y tú crees que esa es la idea? Yo pensaba que era solo relativo al enorme genio que demuestra, gracia, ingenio, claro, pero que demuestra en cada una de sus obras. ¿Por qué el hijo del guantero no va a poder tener genio? Puede tener genio, lo que objetan es que le faltaba la cultura, la educación, le faltaba ser Bacon, que en esa época era hijo de las personas más educadas de Inglaterra. Le faltaba ser el duque de Oxford. Y por eso la fantasía que aparece en las películas es que él en realidad... Es un pobre actor. Un pobre actor que es la fachada para que unos nobles puedan desahogarse escribiendo estas obras. Claro, la fantasía es que o él es un noble... O él es, la fachada de un noble. Claro, porque sabemos... Claro, pero no, él era del pueblo pequeño. No era del pueblo pequeño, si era una clase media que tiraba para arriba. No, pero el pueblo no era grande.
Ah, sí, Todavía, del pueblo el chico. pueblo todavía es Del chico. pueblo chico, Stratford-upon-Avon. No ha crecido, incluso con la fama mundial que tiene todavía es chico. Pero claro, él era un chiquillo de clase media. Lo de la religión es importante porque cuando el papá se olvidaba un poco de sus propias creencias, podía avanzar más alto y le podía dar mejor educación a Es lo William que Shakespeare. nos pasa en general. Claro, Si uno se olvida de sus propias creencias, puede prosperar. Y cuando se acordaba que era católico, lo bajaban de nuevo y ahí iba Shakespeare y perdía educación y perdía privilegio y perdía todo. Y en eso se la pasaba a los Shakespeare. Claro, pero después, eventualmente, Guillermo se fue a probar fortuna a Londres y ya en la década del 90 del 1500, como cayéndose del 1500, sabemos que actuaba. Y ya sabemos como que escribía unas obras. Que Ben Jonson después decía, lástima que no borraba. ¿Por qué? Porque le quedan algunos versos que no tienen ningún sentido, porque todos amamos a Shakespeare, pero digamos que tiene obras malas. Hay gente que no está dispuesta a reconocerlo, pero Troilo y Crécida es más rara que la araña. Ah, ya estamos, ya, ok. Puede ser que Timón de Atenas es como un auto por debajo. Yo puede ser que en mis ratos libres, que Sí. no son muchos, solo he podido Tú has ido a acceder los a grandes éxitos. Yo voy a los grandes éxitos. Por ejemplo, directamente a su Hamlet. Ah, claro, es que Hamlet... Bueno, pero incluso Hamlet tiene sus cosas raras. Bueno, Hamlet es de las obras que más se ha versionado. Hay versiones, por ejemplo, como esta. Exactamente, que es imperdible, porque aquí ustedes van a reconocer exactamente de quién es este cover de Hamlet de William Shakespeare. Hamlet, véngame. ¿Papá? Sí, he regresado de entre los muertos. Yo diría que has regresado de un banquete. Pequeño demonio, yo. Hijo mío, debo darte una aterradora noticia. He sido asesinado. Dije asesinado. ¿En serio? Observa, en tanto dormía, tu tío Claudio vertió veneno en mi oreja, un veneno muy efectivo, para poder desposarse con tu madre y convertirse en rey. Sí, ese fue un gran fin de semana. Ahora debes vengarme. ¡Véngame! ¿Cómo? Yo qué sé, sorpréndeme. ¡Sorpréndeme! ¡Ay! Claro, este es muy notable, esta es la versión de los Simpsons de Hamlet. Muy buena. Y que tiene un componente que es verdadero en Hamlet, que es que el padre le da unas instrucciones súper malas. Le dice cobra venganza, pero nunca le dice cómo. Y el pobre Hamlet se pasa toda la obra, que es bien larga, apuradita, dura 3 horas. Si es que los actores hablan a texto completo, hablan rápido, la podemos hacer en 3 horas, A texto completo son 3 horas. por lo menos. Y apuradito. Súper apuradito, pero no te explico lo apuradito. Si no, tenemos que empezar a recortar. Bueno, depende si elegimos la versión del First Folio o la versión del cuarto, ¿verdad? Lo mismo. Ya, ok. Pero- Lo que pasa es que esto se daba en el Teatro del Globo, donde eran unos carretes sin fin y las obras, Y claro, se vendía podían durar, cerveza. y se vendía cerveza. Sabemos que se vendía cerveza porque los teatros se incendiaban todo el tiempo. De hecho, el Globe, que es del teatro que fue accionista Shakespeare, sí, porque a uno le gusta decir que fue dueño, era accionista, era uno de los accionistas del teatro. Todavía venden comida en el Globo. Por supuesto, Que pero puedes que comer mientras ves la obra. todos estos teatros se incendiaban a cada rato. Porque se usaban antorchas al final de la representación y se usaban a veces fuegos artificiales durante la representación y era todo de madera. Se quemaban. Lo que Y quiero decir sabemos es que... sabemos que una vez un caballero estaba viendo una obra y se empezó a incendiar, se le empezó a quemar la ropa. Y yo creo que ese es el mejor espectador de teatro de la historia del mundo, sacrificó su chop para apagar al amigo. Y yo quiero que ustedes se pregunten qué bonita cuántos historia. de sus amigos están dispuestos a ¿sí? Apagarlos con un chop. con el chop que tienen. Lo que Si la qui- gente se estaba gastando la plata de todo el día de trabajo en ir al teatro. Claro, lo que quiero decir es que la obra duraba 3 horas porque se me ocurre que era más bien como un concierto. Y ni siquiera como un concierto, porque en Chile uno va al concierto, era más bien como un festival. Claro, Donde uno, claro, de repente uno se concentra un rato y se después... concentra y después se va y después vuelve y conversa con el amigo que está al lado, qué sé yo. Esas cosas pasaban. La cosa es que tenemos Hamlet, Sí. tenemos a William Shakespeare bautizado y tenemos, no solo Hamlet, tenemos, Es que- tú ya dijiste, algunas obras que son como un auto por debajo, que no sé qué significa esa expresión, pero supongo raras. que son raras y feas. Sí. Y luego tienes obras que son Tenemos los excelsas. grandes éxitos, tenemos los singles. Uno de los singles, por ejemplo, es Otelo. Otelo es un single, ha sido un single por distintas razones. Por la fascinación con las personas afrodescendientes, por ejemplo. Ha sido una de las razones. También por la fascinación con el femicidio. Porque es la historia de un hombre que mata a su mujer. Sí, ahora, como llega hasta allá, tiene un camino que es
Ah, porque esa es la otra fascinación. La fascinación con el cagüinero. El cagüinero. Es que a mí, de todos los Porque aspectos de Otelo, fíjate que el que más me interesa Yago, que es el es del un cagüinero. lugarteniente que le tiene envidia, se supone. Porque nunca lo dice. No, es que ni siquiera es envidia Andrés Kalavsky. Porque se para manda- que Yago le haga lo que le hace a Otelo, que es Tiene que meter- ser chileno. Yago. No, ya, mira, este Yago en acción cuando Otelo todavía es un hombre, no bueno, pero más o menos. Libra de los celos a las almas amigas. ¡Qué exageración, Yago! Una vez que se duda, el estado del alma queda fijo, irrevocablemente. Ese es Otelo, ¿eh? Por lo que a mí respecta, no me pondrá celoso el que se diga que mi mujer es bella, come con gracia o habla con ingenio. Donde hay virtud, todo eso es virtuoso. Sensato, Otelo. Come con Antes gracia. de tener dudas, he de tener la prueba. Y si tengo la prueba, diré adiós a la vez al amor y a los celos. Eso me alegra. Ahora podré mostraros más francamente la estima que os profeso. Ahí está Yago. Haced uso de vuestros ojos así, sin celos ni confianza. No hablo aún de pruebas. De más está decir que esto es una traducción y no el inglés Pero original. vigilad Una versión de vuestra la tradición esposa. española, oye, no te pierdas. Observadla con Casio. En Venecia las mujeres dejan ver a los cielos lo que no se atreven a mostrar al marido. Su conciencia consiste... Ya, ahí está. Y de esta manera, lo que quiero decir es que Yago, por motivos que no sabemos cuáles son y creemos que es por envidia, Es que eso es central, no sabemos por qué lo hace. Exactamente. Porque después, cuando impulsa a Yago al asesinato de su mujer virtuosa, no, pues Desdémona, Yago le mete tantas ideas en la cabeza a Otelo que finalmente arrastra a Otelo a... No tendría por qué haberla matado, digamos, a Otelo, quiero decir. Sí, Quiero ser es que clara en ahora- esto. claro. Quiero ser clara en esto. Pero lo que es hace que se pone tan Yago- nervioso, Sí, lo que no, pasa. no justifiquemos, no había ningún motivo. Pero Yago le mete a Otelo la idea en la cabeza de que la señora anda con Casio. Claro, Ese es el rollo. y lo que para la época bastante, digamos, no justifica pero ni autoriza, pero explica el crimen. O sea, en términos En literarios, términos- digamos. Claro, en términos de la época, en esa época era esperable que un comandante moro, sí, porque está esta idea terrible en la obra de Shakespeare también. No, es que él es negro. Es el extranjero, es distinto. Él no puede controlar su ira. Le pasa, ¿sí? Entonces, sabemos que si Yago mete este cagüín, sabemos cómo va a terminar. Y entonces, después de que Otelo ha asesinado a Desdémona, se descubre el pastel, se descubre que Yago inventó todo esto. era un cagüinero, y le dicen, ¿por qué lo hiciste? Y él dice, yo no pienso decir nada más. Y es la última vez que habla en la obra. Es terrible y nunca sabemos por qué lo hizo. Y eso es nuevo. Eso es nuevo en la historia de la dramaturgia y en la historia de la literatura. Porque habitualmente sabemos por qué se hacen las cosas. Ricardo III, con una muy mala idea, por ambición, y además está retorcido porque tiene el cuerpo retorcido. Es una idea atroz la que tiene. Toda ¿Sí? espantosa. Por envidia, por celo, por ansia de poder, por amor. ¿Y Yago por qué? No sabemos. Sí, porque los motivos de los personajes son uno de los aspectos esenciales de una obra, ¿no? Si Claro. tú escribes algo, Andrés, Los mañana, actores siempre me van a preguntar que por qué lo hacen. los actores te van a decir cuál es el motivo. En Yago no hay motivo y es como la maldad pura. Claro. Y ese es uno de los inventos por los cuales consideramos que Shakespeare es como el autor del teatro de lo humano. Porque ¿qué hay humano más que andar cagüineando por el puro Porque gusto? sí. Porque yo insisto que era chileno. Eso es lo que le pasaba a Yago. Pero lo que es bien interesante es que de toda la obra de Shakespeare, la obra de Shakespeare es lo que es, no solo por Shakespeare, sino por nosotros. Porque no basta haber sido un hijo de vecino, haber ido al colegio público y haber sido un genio. Y haber logrado escribir todo eso, sino que para convertirse en lo que para nosotros ahora es Shakespeare, hay que tener siglos de historia humana buscando en Shakespeare la respuesta. Y entonces lo que hay en Shakespeare es como el pie de la escultura que se gasta de tanto besarlo y es más brillante que el resto de la escultura que tiene pátina. ¿Sí? Shakespeare es ese pie que nosotros estamos besando continuamente. El genio está en él y está entre nosotros. Claro, porque nosotros lo mantenemos brillante de tanto darle besos. Andrés Kalavsky, qué gran manera de salvar una efeméride a la que has llegado tarde pero bien. Oye, bueno, claro, se bautizó el 26 de abril de 1564. Por Un día supuesto como hoy. llegamos un poco tarde. Llegamos al bautizo, no al nacimiento ni a la muerte. Muchas gracias, Andrés. Chao. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.